Castigado. Paul sacó el sobre de su maletín de cuero y se sentó en una silla incómoda detrás de un gran escritorio. El sol y el aire de la tarde se filtraron a través de la ventana, pero aún así no pudo lograr alejar el olor a humedad de la vieja casa, ni la tristeza de su estado de ánimo. Afortunadamente había tenido la intención de empacar algunas linternas alimentadas por baterías, y una de ellas ahora proporcionaba suficiente iluminación para examinar la ornamentada letra de su madre en el reverso del sobre. Para Paul, decía. Siguió el orden de las letras con los dedos, cada una escrita con cuidado y amor. Pensativo, apretó el puente de su nariz y soltó un suspiro exhausto. Ciertamente había tomado muy en serio la pérdida de su madre, ya que ella era una mujer amable, brillante y reflexiva que se había ido mucho tiempo antes de lo que debía. Pero era un hombre afortunado, y se había casado con una mujer que exudaba esas mismas cualidades y había sido bendecida con una hija cuyos genes aparentemente provenían de las mujeres de su familia. Había recibido el sobre varias semanas antes por la asignación del testamento de la madre. Sin duda, su contenido era una carta, muy probablemente llena de sabios consejos y amor. Sin embargo, se había angustiado por abrirla, ya que no podía aceptar leer las últimas palabras de su madre, pero su esposa, Lauren, finalmente lo convenció de que podrían brindarle consuelo en lugar de tristeza. Con resolución final, consiguió un abridor de cartas polvorientas del escritorio y comenzó a leer la carta escrita a mano. Para mi querido Paul, no hay suficientes palabras en el diccionario para expresar mi amor por ti, Lauren y tu dulce bebé Emily. Solo espero haberte mostrado ese amor durante tus 25 años de vida. Puede que mi salud se esté desvaneciendo, pero sé que siempre estaré contigo y que lamento lo que estoy a punto de revelarte. Sin embargo, me temo que no hay suficiente perdón en la tierra de Dios por lo que he hecho. Si estás leyendo esto, eso significa que mi último deseo y testamento se han ejecutado, y probablemente te sorprenderás al descubrir que ahora eres el dueño de una pequeña granja en Creekside, Pensilvania. Es la casa en la que crecí. Presta atención a mis palabras, Paul. No vayas a esa casa. Coloca las escrituras de ese lugar en la parte posterior de tu caja fuerte. Véndela o olvida que existe, lo que creas que sea mejor. Puede que sientas curiosidad por ver la casa de la infancia de tu mamá, pero por favor, no vayas ahí. Te diré por qué, Paul, y es posible que después no tengas el mismo respeto por mí, pero es imprescindible que entiendas la gravedad de la situación. Tú sabes que mis padres y yo nos mudamos de esa casa cuando tenía unos 15 años con el fin de vivir con la tía June. Sin embargo, cuando yo era unos años más joven que tú ahora, recién salida de la universidad, me ofrecieron un puesto de profesor en una escuela a pocos pueblos de distancia de ese hogar de la infancia. Mis padres fallecieron poco después de que nos mudáramos con la tía June a California. Y ahora te digo que ellos también me dejaron esa casa en su testamento, pero nunca me dieron el conocimiento que estoy a punto de otorgarte. Ay, mi pobre y dulce Paul. Por conveniencia me mudé de regreso a esa maldita casa varias semanas antes de que terminara el verano. El pueblo no había cambiado mucho. Todavía estaba aislado, rodeado de bosque, y sus residentes aún eran bastante extraños y reservados. Sin embargo, sí recordaban quién era yo, y definitivamente recordaban el accidente que causó que mi familia se fuera. Cuando estaba comprando algunos comestibles, la mujer detrás del mostrador me reconoció y me dijo que no debería haber regresado, y me sugirió que me diera la vuelta y me fuera en ese mismo momento. Ella me agarró de la mano con fuerza para expresar su urgencia. Vi que tenía una cicatriz en el brazo, como la que llevo yo, la que te dije que me hice al caerme de mi bicicleta cuando era niña. Ciertamente estaba un poco asustada, pero no lo suficiente como para seguir su consejo. Todo ese pueblo es un poco excéntrico, y en ese momento pensé que me estaban rechazando por lo que sucedió cuando era adolescente.
pero había un temor en su tono que me ha acompañado todos estos años. La casa había permanecido intacta durante 8 años, y pasé ese primer día limpiando una capa delgada de polvo que estaba cubriendo todo. Estaba agotada al caer la noche, y sintiendo que era incómodo dormir en la habitación de mis papás, opté por ir a la mía antigua en el primer piso. Debido a que mi habitación era pequeña, mi cama estaba pegada a la pared, cubriendo parcialmente la única ventana. Un guardarropa y un tocador estaban contra la pared paralela. Recuerdo colapsar en esa cama esa noche. Mi cuerpo me dolía por mover cajas y limpiar. No estoy segura de lo que inicialmente me despertó esa noche, Paul. No recuerdo un ruido que me sacara del sueño, pero me sentí abrumada por la sensación de que no estaba sola. La luz de la luna a través de la ventana proyectaba sombras, pero después de una exploración rápida, supe que la habitación estaba desprovista de vida, salvo por mí, claro. Y luego lo vi, en el espejo, un reflejo de la ventana. Y mirando por la ventana había una criatura que no debería existir. Eso no podía ser de este mundo. Era demasiado horrible para describirla con palabras. Solo sé, Paul, que esa cosa era malvada. Incluso a la luz pálida se podían ver las viles intenciones en sus ojos desde los que escurría algo negro, y su boca retorcida y acolmillada parecía emocionada y hambrienta. Sus manos grises presionaron contra el cristal. Cada dedo alargado y extraño dejó un residuo mugriento detrás mientras arrastraba sus uñas como garras por la ventana. Yo estaba de espaldas a eso, mis pies a solo unos centímetros de su cara, separados por una delgada lámina de vidrio. Vi cómo me miraba intranquilo a través del espejo. Yo no sabía si aquella cosa era consciente de que yo sabía que estaba allí. Sentí que estaba esperando a que me moviera. Yo, sin embargo, estaba congelada por el miedo. Honestamente, si algo no me hubiera despertado de mi sueño, el sonido de sus uñas chirriantes lo habrían hecho. Pude sofocar una reacción de sorpresa y me quedé quieta. Tal vez fueron minutos, tal vez fueron horas, pero la cosa finalmente se fue. Pero te estaría mintiendo si te dijera que fue la primera vez que lo vi. Lo siento mucho, Paul. Hay 3 arroyos que corren paralelos en los bosques que rodean la ciudad, a pocos kilómetros de distancia. De todas las reglas que nos dieron a los niños de Creekside, la más importante fue que no se nos permitió pasar al segundo arroyo y se nos instó a no aventurarnos mucho más allá del primero. Mis padres me dijeron que había cimientos inestables y pozos viejos que hacían peligroso jugar allí, y que varios niños habían desaparecido en el bosque. Decían eso como si de verdad lo supieran, pero era evidente que tampoco los adultos de la ciudad habían cruzado el segundo arroyo. Algunas personas que se habían arriesgado a acercarse al segundo arroyo afirmaron haber visto fantasmas entre los árboles. Y esa afirmación por sí sola fue suficiente para convencernos a los niños de que nos quedáramos cerca de la ciudad. Cuando era niña, mis mejores amigos eran Jimmy y Andy. Y sí, ese Jimmy más tarde se convertiría en tu padre. Pero Andy siempre fue más temerario y problemático, y yo era una joven impresionable. Un día, Andy robó algunos de los cigarrillos de su padre y los 3 nos fuimos al bosque como un montón de estúpidos para fumarlos. Andy tuvo la loca idea de que necesitábamos rebelarnos aún más y explorar los bosques más allá del segundo arroyo. Jimmy y yo estábamos asustados porque la regla de no alejarnos había estado tan arraigada en nosotros que nunca lo hicimos. Pero Andy era persuasivo. Andy primero cruzó el antiguo puente sobre el segundo arroyo,
con el cigarrillo en la boca. Jimmy y yo nos retrasamos, quedando detrás de él. Quedó claro que Jimmy no lo iba a hacer. Le arrojó una piedra a Andy, lo llamó idiota y comenzó a caminar por el camino de vuelta hacia el pueblo. Le rogué a Andy que volviera con nosotros, y fue entonces cuando lo vi. La criatura gris, parecida a una gárgola, estaba subida en un árbol, no muy lejos de donde Andy estaba parado. Se asemejaba a un buitre mirando a su presa. Apenas había empezado a gritar cuando saltó del árbol y derribó a Andy al suelo. Jimmy volvió corriendo a mi lado, pero ninguno de nosotros tenía idea de qué hacer, y mucho menos cómo asimilar el miedo. Podía escuchar a Andy gritar y pelear, y lo juro, Paul, esos sonidos nunca han salido de mi cabeza. Agarré una roca y corrí por el puente. Golpeé a esa cosa en la cabeza, pero rápidamente me tiró al agua. El desconcierto por poco provoca que me ahogara, pero Jimmy me sacó del otro lado justo a tiempo para ver a la criatura huir con el cuerpo inerte de Andy a través de los árboles. No sé cuánto tiempo Jimmy y yo nos quedamos allí en estado de shock, pero las estrellas ya brillaban en el cielo cuando llegamos a mi casa. Les contamos nuestra historia a nuestros preocupados padres y a los otros adultos que habían reunido allí. Todos parecían más sorprendidos de que Andy y yo hubiéramos cruzado el arroyo que por las descripciones de la criatura. La madre de Jimmy dejó escapar un grito de alivio cuando se dio cuenta de que su hijo no había cruzado. Pero mis padres comenzaron a empacar apresuradamente sus pertenencias y ropa. Salimos de la ciudad esa noche y condujimos todo el camino hasta la tía June, solo parando una vez, fuera de Chicago. Mis padres murieron solo 6 meses después de una enfermedad que los médicos no pudieron identificar. Yo era joven y no lo entendía. Todo estaba borroso y no podía distinguir y diferenciar las emociones y los recuerdos unos de otros. En algún momento comencé a creer que Andy se había caído al arroyo y se había golpeado la cabeza contra una roca y que el fallecimiento de mis padres fue una horrible coincidencia. Era más fácil lidiar con todo de esa manera. Y entonces vi esa cara horrible en la ventana, como si una década antes se hubiera jurado venir por mí y me había estado esperando desde entonces. Me sentí aliviada cuando se fue, pero me sentía también temerosa porque no sabía a dónde había ido. Permanecí congelada el resto de la noche. Temprano a la mañana siguiente, llamaron a la puerta principal. Dudé, inundada de nuevo por el miedo. Pero era Jimmy. Lo que podría haber sido una reunión nostálgica fue sustituida por su urgencia de discutir algo conmigo. Yo ya sabía lo que era antes de que él se sentara a la mesa de la cocina. Sin embargo, no estaba preparada para lo que estaba a punto de decirme, Paul. Te ahorraré los detalles y te diré solo lo que necesitas saber. Esta cosa que vive en el bosque ha estado allí durante mucho tiempo. Según Jimmy, mucho antes del asentamiento original de Creekside. Nadie sabe exactamente de dónde vino, ni mucho menos. Solo que fue responsable de las muertes crueles de muchos de los niños de la ciudad. Le gusta la sangre joven, dijo Jimmy. Nadie ha encontrado una manera de matarlo tampoco. Pero esa cosa era inteligente y consciente, y se dio cuenta de que, si la gente se iba, por consiguiente su comida también lo haría. Por otro lado, la gente del pueblo temía que dondequiera que fueran, la criatura lo seguiría. Y fue entonces como se había hecho un trato con sangre. Cualquier cosa que se moviera entre el óvalo creado por el segundo y el tercer arroyo pertenecía a la criatura, y a su vez, la criatura nunca dañaría nada que no cruzara ese límite. Jimmy me dijo que él le pertenecía a la criatura porque también había cruzado el puente, y que mis padres habían muerto porque traicionaron el pacto. ¿Ahora lo entiendes, Paul? Es una maldición. Sé que es difícil de creer.
No me llevó mucho tiempo tomar la decisión de dejar Creekside nuevamente. Jimmy no sabía en absoluto qué era lo que percibía geográficamente la criatura como su propiedad, pero había investigado lo suficiente como para estimar que solo viajaba dentro de los confines de Creekside y los pueblos cercanos. También había descubierto cuentos similares de criaturas alrededor del mundo. Estas cosas están por todos lados y... Lo siento, Paul. Esto no es importante ahora. Revisa los archivos dentro del estudio de tu padre. Te dirán más de lo que necesitas saber. Pero no profundices demasiado. Fue su obsesión con eso lo que le costó la vida, no el accidente automovilístico sobre el que te mentí. Lo siento mucho. Jimmy me ayudó a subir algunas cajas a mi auto y prometió volver a verme pronto. Me di la vuelta por última vez para compartir un momento de soledad silenciosa con él antes de subir a mi auto. Cuando me giré, pude ver que el terror transformaba su rostro. Gritó mi nombre, pero no tuve el suficiente tiempo para reaccionar. La criatura saltó del bosque y luego saltó al techo de mi auto. Se agachó, dejando caer su cara para estar a la par con la mía. Burlándose, su aliento rancio olía a sangre seca. Mis rodillas se debilitaron y Jimmy se abalanzó para combatir a la cosa desde el techo. Jimmy luchó con todas sus fuerzas, pero no fue un buen contrincante y terminó siendo lanzado a unos metros de mí. En la histeria traté de huir, pero rápidamente descubrí que no tenía a dónde correr. La cosa me atrapó y me arrastró al bosque con poco esfuerzo. Jimmy se compuso lo suficiente como para comenzar a correr detrás de nosotros, gritándome que hiciera un trato. Perdí el conocimiento antes de que pudiera entender lo que Jimmy me estaba diciendo. Paul, por favor, recuerda cuánto te amo mientras tratas de asimilar las partes finales de mi historia. Un pequeño fuego me cegó cuando desperté en un suelo frío y húmedo, rodeado de baratijas de tiempos pasados. Un viejo juguete de cuerda para niños, unos collares para perros, el encendedor grabado de Andy. Había huesos por todas partes. La criatura se sentó en cuclillas frente a mí, mirándome celosamente. Murmuraba ansiosamente y se balanceaba sobre sus pies lobunos. Me sorprendió. Era tan antiguo como Jimmy me dijo que era, al descubrir que hablaba mi idioma. No sirves, dijo gravemente. Tú ya no sirves. Recuerdo sus ojos del color del carbón siguiéndome mientras nerviosamente me sentaba. Sabía que eras tú. Demasiado vieja ahora. No sirves. Parecía estar en una caverna de algún tipo con dos túneles que se desvanecían en la oscuridad, ninguno de los cuales se veía como la salida. No he olvidado sus palabras, ni la mirada en sus ojos cuando dejó de mecerse. No puedes irte. Tú eres mía. Me perteneces. Cruzaste el agua, pero eres demasiado vieja para comerte. Te echas a perder. Al darme cuenta de que la cosa estaba analizando si matarme o no, los recuerdos de los gritos de Jimmy se tensaron en mi cabeza, y entendí lo que él había querido decir con que hiciera un trato con la criatura por mi vida. A la criatura le gustaba regatear. Entonces le pregunté, Paul, qué quería a cambio de dejarme ir. Pensó un rato antes de sonreír maliciosamente. Quería uno de mis hijos, y uno de los hijos de mis hijos. Paul, acepté ese trato. Asentí con la cabeza y acepté que cuando tuviera hijos, traería uno de ellos a la criatura
Y si tuviera nietos, sacrificaría a uno de ellos también. Puede parecer un maltrato ahora, pero a largo plazo obtendría 2 por dejar ir uno. Seguramente te sientas asqueado ahora, hijo, pero date cuenta de que después de considerar la oferta cuidadosamente, simplemente pretendía no tener hijos. Decidí no ser madre. Pensé que lo había engañado. La criatura tomó mi mano, cortando con su garra profundamente en mi antebrazo, creando una marca que me uniría de por vida a él. Entonces simplemente me dejó ir. Jimmy y varios otros que él había reunido esperaban en el puente. Ninguno de ellos me preguntó cómo sobreviví, porque todos lo sabían por la letra roja de sangre en mi brazo. Como sabes, Jimmy dejaría Creekside y se establecería conmigo cerca de la tía June en California. Consciente de la situación, yo no podía vender la casa y poner a otra familia cerca de esa criatura abominable. Me había resignado al hecho de que tenía que abandonar la oportunidad de la maternidad, pero nunca tendría el valor de llegar a destruir de manera permanente y médica la posibilidad de un embarazo. Simplemente no podía hacerlo, Paul. Y Jimmy y yo tuvimos cuidado, incluso después de casarnos. Pero varios años después, quedé embarazada de ti y tu hermano gemelo Andrew. Sé que esto es una locura. No estoy orgullosa de lo que hice, Paul, y lamento no haberte contado nada sobre tu hermano. Pero sabía que la criatura me llevaría como a mis padres si traicionaba nuestro trato. La cicatriz en mi brazo ardió mucho antes de que te diera a luz. Tomé a ese bebé, Paul, ese bebé de solo unos días. Lo llevé de regreso a Creekside y lo dejé al otro lado del puente en el segundo arroyo. No soy digna de perdón y hasta el día de hoy el recuerdo provoca náuseas y angustia insoportable. Fue algo malvado de mi parte, pero me permitió verte crecer como el hombre que eres ahora. Te he dado cada gramo de amor que pude. Y es por eso que me estoy muriendo, Paul. Sabía que Lauren estaba embarazada un mes antes de que lo anunciaras, porque la cicatriz en mi brazo estaba ardiendo, recordándome mis deudas. No puedo pagarle a la criatura esta vez. No puedo hacerte eso a ti o a la dulce Emily. He vivido mi vida y solo espero poder reunirme con tu padre y Andrew del otro lado. Repetiré mi advertencia inicial, Paul. No vayas a esa casa en Creekside. Solo el mal espera allí. No puedo soportar imaginar que la criatura pueda alcanzar a Emily. Nuestra dulce, preciosa Emily. Te amo, Paul, con todo mi corazón. Lo siento mucho, pero no merezco tu perdón. Mamá. Paul dejó la carta en el escritorio. Podía distinguir las emociones perturbadoras y desagradables encima de todo el miedo y la tristeza. No podía categorizar y comprender sus pensamientos. No pudo decir si estas emociones estaban dirigidas hacia su madre o hacia él mismo. Su madre había tomado algunas decisiones horribles y angustiosas, claro, pero probablemente debería haber leído la carta antes de traer a su esposa e hija a este lugar. De repente, la casa de la infancia de su madre parecía un poco más oscura. Aturdido, trató desesperadamente de comprender las connotaciones de la carta de su madre. El sonido del cristal quebrándose rompió su estupor, seguido por la ferocidad de los gritos de su esposa y el desvanecimiento a lo lejos de los gritos de su hija. Oscuros. Espero les haya gustado este nuevo video. Si fue así, por favor déjenme un gran like, así sabré que les gustan estas historias y seguiré haciendo más. También les pido que me sigan en mis redes sociales donde subo contenido muy divertido. Estoy seguro que les sacaré una sonrisa. Por favor, cuídense mucho.
Hasta pronto, oscuros.